Se ve, se ve. Para, ¿silenciamos o dejamos así? Sí, Bueno. dejar. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Estamos nuevamente en una transmisión desde el canal Asturiano Futsal TV, en este caso acá en Villa del Parque, transmitiendo el partido entre Asturiano y All Boys por la fecha número 13 del torneo de Primera División de AFA. El partido acaba de comenzar, 30 segundos, lateral para Asturiano en manos de Melody Geller. También está nuestra capitana Belu Bianchi, Nati Negro y Vicky Rodríguez. Por parte de All Boys está Jazmín de la Vedova. Está también
Valentina Naud, la número 15. La número 11, Nacerena González. En el arco, Naila Cesio. Y la número 5, Maldonado Estefanía. Maldonado tiene la pelota. La cucharita queda para González. La recuperación de Asturiano. Esta es Melody Geller, que conduce la pelota. All Boys está defendiendo abajo. La recupera González. La paralela para que corra Naud. Excelente Belén Bianchi. ¿Cómo sacar esa pelota? No estamos en una posición que es de las mejores, como podrán ver. Pero bueno, estamos en una cancha complicada, la verdad. También están las redes de los dos lados en la hinchada. Después del otro lado también pasa gente y encontramos este lugar que vendría a ser el mejor. Pero bueno, si necesitan que mejoremos algo de la transmisión, estaría genial que nos lo puedan decir. Pueden interactuar en el chat. Así que cualquier cosa que necesiten nos pueden escribir por ahí, que vamos a estar atentos. La pelota la tiene Jazmín de la Vedova. El pase para González, que se da ante la marca de Piqui. No puede Melo. El juez cobra algo. No estamos muy seguras. Creo que es que se fue al lateral. O una falta, ¿no? Ahora les decimos. Sí, cobró una falta. Maldonado con la pelota, el pase para González. González se la deja a De la Vedova. Se la va a devolver. Excelente Vicky. Le queda Melo. ¡El quiere ¡el pase! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, Melo! ¡Bien, Vicky! El golazo de Asturiano. El pase al segundo palo, como dicta el futsal. El 1-0 a 3 minutos 30 segundos de haber arrancado este partido. Y el 1-0 parcial. Excelente, la verdad, el pase de Melo. Vicky que queda sola porque Naila salió. A Melo justamente tenía la pelota, el pase impecable. Una gran definición. Muy lindo gol, sí, la verdad que sí. La tiene Melo ahora. Se la deja a la doctora, que se la va a pasar a Nati. Nati se la va a dar a la jugadora de la selección que arranca. El pie a pie le quedaba ahí. Tratan de recuperar el puntinazo, que se iba por afuera. El saque de arco. La jugada número 1. El tiro libre. Pase para De la Vedova. Las indicaciones que da la jugadora. El pase ahora para González. Esta es Naud. Naud se lo va a dejar a Maldonado, que quiere jugar una gran asociación. Excelente como traban las jugadoras. Queda ahí la pelota. Pero la agarra Asturiano. Le queda a Maldonado, le pegaba. Incómoda. La pelota queda en manos de Andrea Gómez. Esta es Nati. La cucharita para que corra Melo. La pelota que se iba. Ahora Maldonado con el lateral. La ex Huracán, el pase para que Maldonado corra. Pero no llega. Para los nuevos oyentes, esto es el partido entre Asturiano y All Boys. Asturiano va ganando 1-0. Y acaban de pasarse los 4 minutos desde que arrancó el partido. Recordemos que All Boys necesita ganar porque va último en la tabla y necesita de una victoria para tratar de salvarse del descenso. La pelota la tiene Melo.
La pisa, la muestra, se genera espacios. El pase es para Pelu ahora. Quisiera pasar a Vicky. Quería filtrar hacia Nati. Pero la tiene nuevamente la pelota, el pase. Llega para Nati. Pero Asturiano sigue manejando la pelota. Tratando de encontrar los espacios. Excelente el mano a mano. Pero Jazmín de la Vedova se tiraba al piso a barrer. Desviaba esa pelota al lateral. Maldonado se hace cargo del lateral, la recupera Nati. Quiere jugar el mano a mano. La pelota queda ahí. Parecía ser un lateral para Asturiano, pero lo que gana para All Boys. También vamos a destacar en este partido que la DT de All Boys, Bárbara Bot, es la única directora técnica en todo el torneo que es mujer. Me parece la verdad que está re bueno que esté a cargo de un equipo tan bueno también con muchas jugadoras de gran nivel, porque también es un paso a que más mujeres se sumen y que de alguna manera también el futsal femenino crezca. De la Vedova con la pelota, el pase para Maldonado. Ante la marca de Mile, la recién ingresada, Asturiano realizó los cambios, entró de pivot Nune Chauey. Está Mile, como dijimos recién, Florencia Campos y la China en cancha. Asturiano tiene 3 faltas, All Boys no tiene ninguna por ahora. Pero las dirigidas por Poli Siquio van ganando 1-0 ante las de Floresta. Maldonado avanza con la pelota, descarga con González, que se la pasará de la Vedova. La jugadora de la selección se la devuelve. González quiere pivotear ahora ante la marca de la China. La cucharita para conectar con González, que no llegaba. Y el saque de arco en manos de André Gómez. Para los nuevos usuarios que se suman a la transmisión, Asturiano va ganando 1-0 ante All Boys. El partido acaba de comenzar por la fecha número 13 del torneo de AFA de Primera División, donde la sede es Villa del Parque. El lateral lo tiene Jazmín de la Vedova. El pase para Naila. Cicio se la va a devolver ante la marca de Luna. Esta es Naud. La pelota que hay. Esta es de la Vedova, que se quería ir en velocidad, pero se le terminaba la 40/20. Y ahora la China se va a hacer cargo de este lateral. Disculpen si tengo la voz medio rara, tengo la voz retomada. Pero bueno, acá lo estamos dando todo para que puedan ver el partido y todos juntos podamos disfrutar de lo lindo del futsal y del espectáculo que estamos viendo acá en Villa del Parque. Maldonado con la pelota ahora. Se la pasa a Haas de la Vedova con las indicaciones. Este es González. Quería jugar el mano a mano. Excelente. Como Nune Chahue. Ganaba el lateral para las de Vicente López. Así que ahora también vamos a aprovechar este momento para agradecerle a nuestros sponsors que hacen posible el crecimiento de Asturiano, de la disciplina, del futsal femenino. Ellos son Salud Global, Farmacias y Perfumerías,
Trome en Argentina, Unitienda, Yaca y trofeos y medallas Poli. Si quieren ser sponsors o sumarse al club, los invitamos a que nos escriban y de paso nos sigan también en redes sociales. Pueden utilizar Instagram, que es Astur Futsal Fem. El mano a mano. Buena, Flor, buena. Se iba la pelota, pero excelente la técnica individual de la jugadora. El partido va 1-0 a favor de Asturiano. Quedan 11 minutos, 2 segundos por jugar por la fecha número 13 del torneo de primera división. Recordamos que All Boys necesita esta victoria. Asturiano está tratando de sacar la mayor cantidad de puntos para meternos en los playoffs, mientras que All Boys está luchando por el descenso. El tiro de Florencia Campos. Naila se hizo una gran atajada, desviaba la pelota. El córner en manos de Nati. El pase para Flor. El tiro. ¡Ay, excelente! La habilidad de Naila y de Jazmín. Desvían esa pelota. Un nuevo córner en manos de Negro. El pase para Flor. Y se la pasa a la China. El tiro que se iba. Muy buen intento para las de Vicente López. Si quieren sumarse como sponsors, si no tienen redes sociales, o les da un poco de vergüenza, o necesitan otra manera de comunicarnos con nosotros, nos pueden enviar un WhatsApp al 11 510 18 16 9. También este club tiene grandes inferiores, el famoso semillero del Astur. Los entrenamientos son miércoles y viernes, y lunes dependiendo de la categoría. La séptima de 8 a 10 años, la sexta 11 y 12 años, quinta 13 y 14, cuarta 15, 16 y 17 y la tercera de 18 a 21. La tercera entrena los lunes y miércoles de 18 horas a 20. Cuarta, quinta entrena los miércoles y viernes en este mismo horario. La séptima entrena el lunes y miércoles de 18 a 19. También obviamente en este club hay otras actividades. Tenés el vóley, handball, fútbol 11, patín, palestra y yoga, entre otras cosas. Así que también pueden comunicarse al Centro Asturiano de Buenos Aires, que les aseguro que si vienen no se van a arrepentir. Así que no pierdan la oportunidad. La pelota ahora la maneja la jugadora de la selección. Se van dos marcas. El pase para Nati. Le quiere pegar. ¡Le pega vuelta! ¡Gol! El golazo, el festejo atónito de Nati, el abrazo de las chicas. Asturiano que va ganando 2-0 ante All Boys. Y yo me quedo con el abrazo de todas las jugadoras, la alegría con la que nos abrazamos, lo lindo de pertenecer a esta familia
y defender el escudo más lindo de todos. La pelota la mantiene González, el pase para Maldonado, que no podía ante la marca de Vicky Fernández. Gran equipo humano y deportivo. Así que si quieren venir a probarse, yo les aconsejo que lo hagan, no se van a arrepentir. Maldonado con la pelota, la pisa, la muestra, se la deja a De la Vedova, que avanza, quiere conectar con González, pero excelente la entrega de Nati, tirándose al piso, desviando la pelota para que sea un tiro de esquina para All Boys. Este es Maldonado. Se quiere generar espacios para pegar, no puede ante la marca asfixiante de Nati. Va a descargar con Naila Cesio, que se la va a devolver la balanza. La conexión con Maya Iquis, la recién ingresada, esta es de la Vedova. Pase para Fernández. Para Maldonado, disculpen, esta es de la Vedova, el pase ahora con González. La asociación, el tiki-taka, el intento de generar espacios. Y las de Floresta. La recuperación. Una falta que no cobraban. Esta es Iquis, que maneja la pelota. González ante la marca de Melo. El pase para De la Vedova, que se la dejará a Iquis. Juega de primera hacia Maldonado. Maldonado se la va a devolver. La recuperación de Asturiano. Excelente cómo se va Vicky. Quiere definir. Excelente De la Vedova. Cómo sacaba la pelota. Excelente. La jugada quedó sentida. Inesperado. Parece que recibe un golpe. Esperemos que esté bien. Era una gran jugada, una lástima que no se pudo llegar a concretar. La jugada. Naud que se adelantaba. La tarjeta amarilla con la que el juez la sanciona. ¡Dale, Viole! El tiro libre en manos de Florencia Campos. El pase, el tiro. No podía cabecear Vicky. Una lástima, porque era una muy buena jugada. Ahora el saque de arco en manos de Naila Cesio. Esta es Naud. El pase para De la Vedova, que se va en velocidad. Se la va a pasar a Iquis. Excelente la recuperación de Melody Geller. La jugadora de la selección se va con la pelota. Y la falta que recibía la ley de ventaja, que al final no fue. Ahora All Boys tiene 2 faltas y Asturiano tiene 4. El pase para Melo. De la Vedova con la pelota ahora. Quería jugar en profundidad con Iquis, la recupera Florencia Campos. La jugadora Asturiano se va a pasar a nuestra pivot. Esta es Viole, la jugadora de tercera que la está rompiendo en primera. Excelente el sombrerito. No, la falta que cobra, nadie entiende por qué. Nadie sabe tampoco qué cobró. Inentendible. La pelota que se iba. Y el lateral para las de Vicente López. Para los nuevos usuarios que están en esta transmisión, quedan 5 minutos 36 para que finalice este primer tiempo. Asturiano va ganando 2-0 ante All Boys.
por la fecha número 13 del torneo de AFA de primera división. Culino con la pelota, conecta con Naud, el pase en profundidad para que corra Culino, excelente. Como Melody Geller se interponía entre la pelota y ella, consiguiendo un saque de arco para su equipo. Esta es la capitana, el pase para la China. La muestra, la pisa, quiere jugar el mano a mano, Culino traba la falta que parecía ser, pero excelente. Los reflejos de Andre, que enviaba esa pelota al córner. Vamos a aprovechar este momento para recordarles nuestros sponsors e invitarlos a que se sumen también para que estén en nuestra camiseta o nuestro short. Ellos son Salud Global, Farmacias y Perfumerías, Tromen Argentina, Yaca, Unitienda y Trofeos y Medallas Poli. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Astur Futsal Fem, que sigan también en Instagram a nuestra fotógrafa, solphantom.ph, y que también, si quieren venir a probarse, que lo hagan, que inviten a sus amigos, que es una gran familia. El pase para Culino, este es Jazmín de la Vedova. Quería jugar en profundidad con González, pero Andrea Gómez se hace con la pelota. Esta es Lula, que se la va a jugar a Geller. El pase en profundidad, pero no se llama a entender con la China. Este es Naud. Juega en la paralela con Culino. Excelente como rechazaba el Ubianchi. El minuto pidió por Polisique, así que vamos a aprovechar también para contarles la fecha pasada cómo les fue a los dos equipos. Asturiano jugó ante Nueva Estrella de local, gran victoria 6-2, golazos y mucha habilidad por parte de las jugadoras, mientras que All Boys perdió 7-0 ante un potente Ferro, que va invicto y puntero en la tabla.
La pelota que se iba. Pero es para Asturiano. La china que entra, la jugada por línea. La lucha, la pelota que hay. Y Naila Cesio se queda con la caprichosa. Va a jugar con Jazmín de la Vedova. La ex Kimberley va a amagar, se va a ir. Pero se le terminaba la cancha. Esta es la doctora, el pase para Geller, que la pisa, la frena, piensa, decide pasársela a la china, quería jugar mano a mano, pero Naud llegaba a sacársela. El lateral para las dirigidas por Polisiquio. La elaboración por parte de Asturiano, el mano a mano, que gana Melo, se da velocidad. Pivotea, gana entre dos. La falta que no cobran. La cucharita. Pero la arquera de All Boys se queda con la pelota. Esta es Naud. Culino ahora que se va por línea. La descarga con De la Vedova. El pase para Maldonado. Gran manejo de All Boys, pero un mal control hace que la pelota se vaya. Y ahora la posesión la tengan las que hoy visten de azul. La paralela para que corra Belu. La recuperación de las de Floresta. Queda 1 minuto 40 por jugar. La presión de Asturiano. Ahora Naud que se va pero traba con Bianchi. La pelota que queda ahí y se iba. La frustración por parte de la jugadora. Y ahora Melo se va a encargar de este lateral 3/4. En cuanto a faltas, All Boys se sigue manteniendo en 2, igual que Asturiano, pero con 4. 1 minuto 8 por jugar para que termine este primer tiempo en el que las de Vicente López van ganando por 2-0. La jugada que marca la arquera, el pase para Maldonado, la descarga con Culino. Culino se la va a dejar a la ex Kimberley de la Vedova. La pisa ante Melo. Gran habilidad de la número 10 con la pelota. Eso realmente es para destacar. Una gran técnica. Y ahora la de Floresta con la pelota. Naud que pivotea. La descarga con De la Vedova. Esta es Culino. Culino que la pisa. Se la va a devolver a Jazmín. La cucharita para Naud. El pase para Culino. Y excelente. Lula Porto. Sacando a Asturiano de peligro. Gran jugado del Boys. Que por suerte no termina en nada. Finalizó el primer tiempo. Asturiano va ganando 2-0.
Acaba de arrancar el segundo tiempo entre Asturiano y All Boys. Veíamos a Naud que trataba de pivotear y girar, pero no podía ante la marca de Belu. Hubo un cambio de arquera. Entró Agus Oyarzún por André Gómez. En cancha las dirigidas por Policiquio, Tamelo Geller, Belu Bianchi, Nati Negro y de punta Vicky Rodríguez. Por parte de All Boys está Naud, Mela Bedova, González y Iquis. Esta es Belu, quería conectar con Vicky, que le quiere pegar. Qué excelente González. Cómo se interponía. Y lateral en manos de Geller, la jugada que marca con la mano. El pase para Belu, que le quiere pegar. Se va por arriba. Quedan 2 minutos 28 por jugarse. No, quedan 18 minutos 22 segundos. No me llegó el wifi. Asturiano va ganando 2-0 ante All Boys por la fecha número 13 del torneo de Primera División. No, disculpen. Se me cruzaron los cables. Avisen si se escucha mal, si se ve mal o algo que necesiten que mejoremos. Desde acá vamos a tratar de que ustedes puedan tener una transmisión exitosa, que puedan alentar desde sus casas al Astur, desde que también los hinchas de All Boys puedan ver este partido y que todos juntos disfrutemos lo lindo que es el futsal. El Bedova tiene la pelota ahora. El pase en profundidad para que corra la ex Huracán. No llegaba. Y ahora el lateral. Con esto, boludo. En manos de Geller. Esta es Belu, el pase para la jugadora de la selección. Nati con la pelota. Naud, que trababa. Y Asturiano ahora con la posesión. Sí, voló mal. El punterazo a la mano que cobra el juez. Excelente Melo. Y el tiro libre ahora para las de Vicente López. Parece ser que Asturiano también va a tener cambios. Se está preparando Florencia Campos y Lula Porto. El tiro libre en manos de Geller. Las indicaciones de Cesio en la barrera. El puntinazo que González desviaba el tiro de esquina para Asturiano. El pase. No había nadie en el segundo palo. El lateral para el conjunto de Floresta. Esta es de la Bedova. Excelente. Vicky como sacaba la pelota, reclamaba que el lateral era para el Astur. El juez no opinó lo mismo. Le queda Naud, excelente. La capitana desviando esa pelota. Este es Iquis, el pase de Caño
La recupera Asturiano, esta es la capitana Belu. La conexión no podía llegar a controlar la China. Otro gran intento. Y ahora All Boys con la pelota. Sale Belu, entra Flor. Se prepara Lula también. La pelota que iba para Naud. Lateral que ganó el Boys. Esta es Jazmín de la Vedova, excelente como traba. Vicky, pero se va con gran eficacia la ex Kimberley. El pase para Melo. El mano a mano. Victoriosa, ¿cómo se va? ¡Eh! La falta que recibía. La mano que se daba con Naud y de la Vedova. Sale Vicky, entra Lula, como ya habíamos anunciado anteriormente. Quedan 15 minutos 47 por jugar. Asturiano va ganando 2-0 ante All Boys. Excelente. La China. El remate que no se concretaba con éxito. Y ahora el puntinazo de la Vedova. En el que Augusto Yarzún se quedaba con la redonda. El tiro libre ahora que sanciona el juez. Ah, no, el lateral. ¿Lateral o tiro libre? Lateral. Lateral, disculpen. Están las líneas muy juntas y es complicado ver desde acá. Naud que quería pivotear, la pelota se le iba por abajo de la suela. La China ahora con la pelota, la cucharita para que corra Flor. Estaba bien, pero la pelota se iba de la 40 por 20. Este es de la Vedova ante la marca de Lula. Con los pies activos la trata de aguantar. El cambio de marca, la jugada que no sale lateral, que gana el Astur. El pase para Lula que quiere pivotear. Giraba, no podía ante la marca de Maldonado. La mano que cobraba el juez. Esta es González. Recordemos que tiene el mismo cuarteto que se sostuvo a lo largo de todo el primer tiempo, con algunos cambios obviamente como lo es Culino, que ahora está en cancha. Pero son las mismas jugadoras que estuvieron a lo largo del primer tiempo. El pase para Lula. Quiere girar. La pelota que se iba. El lateral para las de Floresta. En manos de Iquis. Gran recuperación de Flor. Que la pisa, descarga. Con Vicky la recupera Maldonado. Que va a descargar con González. El mano a mano que gana con gran eficacia. Pero la pelota le queda larga. Y todo termina en un saque de arco. Excelente como... ¡Para! ¡Le queda! No, no podía empujarla a la China. El partido se sigue manteniendo por 2-0 a favor de Asturiano. Y ahora Naila Cesio
con este saque de arco. Maldonado con la pelota, el mano a mano, pero excelente la China, sacando al Astur de peligro. Ahora les vamos a contar cuáles son los sponsors para los nuevos usuarios. Es importante que lo sepan porque también tienen la posibilidad de sumarse, que aparezcan en el short, que aparezcan en la camiseta. Todo depende de su elección. Ellos son Salud Global, Farmacias y Perfumerías, Tromen Argentina, Yaca, Unitienda, Trofeos y Medallas Poli, quienes nos ayudan a que la disciplina, que este escudo, que es el más hermoso de todos, pueda crecer. Así que les agradecemos muchísimo y los invitamos también a que lo sean ustedes. Se pueden comunicar con nosotros vía redes sociales, Astur Futsal Fem, o si no, también lo pueden hacer vía WhatsApp al número que ahora les voy a decir. La manera en la que pueden comunicarse, si no quieren que sea vía redes sociales, pueden hacerlo enviando un mensaje al 11 510 181 69. Excelente la falta que ganaba Asturiano. Flor, que trataba de darle la mano a Culino. Qué frustrada la sacaba encima, ahora se la dieron, apuntamos al fair play, a los valores. Dale, Violeta. ¡Vamos, Viole! Nuestro orgullo, totalmente. Aguante, Viole. Calentaba Violeta más que la jugadora de la selección, de la tercera. Que con mucha pasión, compromiso y garra defiende al Astur en muchos partidos en primera. El gran semillero del Astur, y la verdad que es un orgullo que la primera también se pueda abastecer de jugadoras salidas de las inferiores. Quedan 12 minutos 27 por jugar. All Boys tiene 3 faltas, Asturiano tiene una. En esta fecha número 13 del torneo Primera División en Villa del Parque, en el que las dirigidas por Poli Siquio le van ganando por 2-0 a All Boys. La lucha, la pelota que hay. Naila Cesio, que se hacía con la pelota, quería jugar en profundidad. Una falta que cobraba. La amarilla que recibía Vicky Fernández, que salía. Entraba Mile. Se sostiene en cancha Melo. Entra Viole Maskin por Flor. Y también ingresa a la 40 por 20, Lune Chahue. El pase que quería para la número 6 de All Boys, la recién ingresada. Esta es Melo, el pase para Viole. Excelente. El amague, Melo que saca con la pelota, el pase de nuevo para Maskin, el choque con la jugadora. Esta es la número 6. Fernández, la Vedova, con el pase para ella en profundidad. No podía ante Melo.
que ahora la punteaba y sacaba el Astur de peligro. La hinchada de All Boys que canta. El día de futsal que estamos viendo hoy. La vuelta al público. Y lo lindo. Todo esto, los condimentos que se le agregan al partido, las hinchadas, las pasiones, los gritos de aliento. Y lo lindo que es el fútbol, ¿no? Obviamente. Creo que no hay cosa más linda que el futsal. La trataba de pivotear la número 14, Noguera, quien ahora la frena a pecho. La falta que cobra. Parecía que se tiraba, no sabemos, no lo podemos ver. No podemos juzgar. El juez es quien sanciona la falta, es quien ordena qué se hace y qué no. Pero ahora el tiro libre en manos de Hickis para All Boys y Asturiano que se mete en el arco tratando de defender los 3 palos. El pase para González. Fernández que no podía controlar la pelota. El lateral para las de Vicente López. Este es Maskin. La pelota que se iba. ¿Quién? La 10 del Boys. Sí, parece que se descompensó. Estamos en una cancha, hace muchísimo calor, muchísimo. No hay ventilación, parece, no sé la verdad, pero está todo muy cerrado y hay un calor abundante en esta cancha. Noguera con el pase para Iquis. La recuperación de Asturiano. La presión que está teniendo All Boys. La recupera. ¡Quiricocho! Excelente. Como las jugadoras de Asturiano desviaban la pelota. Esta es Noguera, el pase para González. El pase para Fernández. El mal sacado que cobra el juez. El lateral ahora que va a ser para Asturiano. Quedan 9 minutos 27 por jugar. All Boys tiene 3 faltas, Asturiano tiene 2. Ingresó la Colo también por parte del conjunto dirigido por Polisiquio. Este es Iquis ante la marca de Mile. Los cambios de Asturiano, sale Mile, sale Viole, ingresa Mielu Bianchi y Florencia Campos. Se sostiene en cancha la arquera Uso Yarzún, Melody Geller y la Colo. Esta es Melo. El pase. Y una jugada que no prosperaba. Sí, sorry. El minuto pedido por Polisiquio.
el minuto que finalizó. El lateral en manos de Melody Geller. El pase para la Colo. La pelota se iba. Y el conjunto de Floresta que ahora tiene la posesión de pelota. Excelente Belu. La pelota queda ahí. ¡Bien! ¡Bien, Colo! 8 minutos 41 segundos por jugar para que finalice el partido. Asturiano va ganando 2-0 ante All Boys, quien tiene 3 faltas, mientras que las de Vicente López tienen 2. Belu Bianchi con la pelota, el pase para Flor. La descarga con la arquera. Oyarzún, que se lo va a dejar a Melo. El pase para Belu. Se la dejaba a la Colo. La pelota que se iba. No, era córner. El córner que cobra el juez, que va a ser realizado por la jugadora de la selección. El puntinazo para que alguien le empuja, le quedaba la Colo, pero Naila era más rápida, se queda con la pelota. Esta es Noguera. El pase para Fernández. González, que quería jugar mano a mano, pero no podía ante una plantada Belu Bianchi. El pivoteo de Naud, excelente. Y para destacar la entrega de Belu, que se tiraba al piso y sacaba al Astur de peligro. Lateral en manos de Naud. El pase para González, que se le iba a devolver. El intento de perle de volea. Y ahora Flor, que se iba con la pelota, le queda larga. Y la presión de Melody Geller. Siete minutos por jugar. 7 minutos para que finalice este encuentro. 7 minutos que en el futsal son una eternidad. La recuperación de Asturiano. La presión de Fernández. Campos que se da con la pelota, se la juega a la Colo. El pase para Belu. Belu, no. Se me lengua la traba, perdón. El pase queda para Flor. La caprichosa que no se lleva a meter en el palo, en el arco, en los 3 palos. Otra gran jugada que lamentablemente no se llega a concretar. La salida de arco, la de Vicente López, excelente la balanza, la velocidad que pone Flor. Gran gesto técnico.
pelota la tiene Belu. Pase queda para la Colo. La pelota que siga. Mira, 40-20. Las indicaciones de las jugadoras. Esta es Noguera. Ante la marca de Belu. El pase para Fernández, que quiere conectar. Pero la pelota se la queda a Asturiano. De espalda, que gana Flor en velocidad, el pase. ¡No! Y se iba. Era un golazo. Era un golazo. Otro gran intento de Lastu, que por muy poca distancia no ponía el 3-0. La pelota se la lleva Melo. Le quiere pegar. ¡No! Y se va. La sacaron justo. No lo cantemos. Que la pelota no entró. Excelente la jugada individual. Un gran rechazo de la jugadora del conjunto de Floresta. El minuto pedido por All Boys. All Boys con el 5-4. 5 minutos que quedan por jugar. González que se pone la camiseta de arquera. La concentración que debe mantener Asturiano. Culino con la pelota, que no puede ante Vicky. El lateral para las de Floresta. González con el pase para Culino. Esta es Iquis. El pase al segundo palo que quería, pero no podía ante Belu Bianchi. El tiro de esquina. La recuperación de Asturiano en manos de que le pega. Se iba por 2 metros. No entraba. La presión que estaba cantando, la recupera, le pega. No, la atajó González. Hola, Platense está presente. A las piñas. El tiro de esquina. Le queda Melo. Le quiere pegar, le pega. La recuperación del Boys, la gran atajada de González. La pelota que se iba al lateral. El 5-4 que planta nuevamente All Boys. Esta es Culino. Culino juega Maldonado. Excelente cómo la recuperaba Flor.
Y Maldonado tenía que tirarse al piso a sacar la pelota. Esta es la capitana. La autora se la juega a Geller. Geller con Flor. La jugada que no esperaba. Y ahora las de Floresta que tiene la pelota. El 5 para 4 nuevamente. Este es Iquis, que descarga con Maldonado. Maldonado con González. Excelente Melody Geller punteando la pelota. Culino. La recuperación de Asturiano, le queda Vicky. Le pega. ¡No! Se fue. No entró. No quiere entrar. La caprichosa que se negaba nuevamente. La pelota que ahora se iba al lateral. La pelota para Melo. El pedido a distancia que no se cumple. La frustración, el enojo. La cucharita. El reclamo del banco. La pelota que queda ahí, la mano que cobra excelente. El tiro libre para las de Vicente López. La cucharita para conectar. Le queda. Ay, la atajaba González. Una pelota que se da en Naúd, la recuperación por parte de las dirigidas de Vicente López. De las dirigidas de Policiquio, disculpen. La pelota que se iba. Ahora el lateral. En manos de Nati, la recién ingresada. La cucharita. La mano. ¡No! ¿Qué? Una falta que cobran, que nadie vio, nadie la entiende. González ahora con la pelota. Esta es Maldonado. La recuperación de Melo. Le quiere pegar. Justo la jugadora de All Boys se interponía. Llevaba la pelota. Un lateral nuevamente en manos de la jugadora de la selección. La descarga con la capitana. El pase para Nati. Belu para jugar en profundidad con Vicky, que quería pivotear. El pase para Belu. Le queda ahí. La pelota queda ahí. La contra de All Boys en manos de Naúd. Excelente. Excelente. Bien, chicas, bien. Excelente. La entrega de las jugadoras. La pelota que es para el Astur. 1 minuto 23 segundos para que finalice este partido. All Boys con 4 faltas, Asturiano con 3. Ahora la contra de All Boys en manos de Culino. La falta táctica. La amarilla para Vicky, que sale y por la que ingresa Lula Porto. ¡Vamos, Astu, dale! Fernández con la pelota, el pase para Noguera, que se la devuelve. La conexión con Aúl, que no llega. ¡Uy, se nos cae todo! Está todo sano y salvo, no pasa nada. Sustos que dan gusto. La pelota, la tiene Lula. La recuperación de All Boys, Culino con la pelota. La descarga con Fernández. Esta es Naúd.
que quería conectar nuevamente con Culino, pero la pelota se iba de la 40-20. Este es Geller, el pase para Lula, que gira con gran eficacia, quería conectar con Nati. Noguera recupera la pelota, como ahora lo hace Nati. Esta es Melo, 20 segundos, 30 segundos, disculpen, para que finalice el encuentro. La pelota queda en profundidad, la arquera que sale. Y excelente Nati Negro, que desviaba la pelota al tiro de esquina. ...20 segundos ahora sí, para que finalice. El lateral para las de Floresta. El pase para Fernández, que le quiere pegar. La pelota sigue por arriba. 15 segundos para que finalice este encuentro. 4 faltas de All Boys, 4 también de Asturiano. La pelota la conduce Nati. La descarga con Geller, que la pisa. La muestra, la trata de aguantar ante Naud, que corra el tiempo, que pasa el reloj, buscaba una falta. Menos de un segundo para que finalice este encuentro. Gran victoria de Asturiano. Gran partido. Gran conexión de este equipazo. Les agradecemos a todos por sumarse a la transmisión. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Astur Futsal Femi, que estén atentos al canal, que se suscriban también y que estén alentando siempre al Astu, que es lo más lindo que hay. Muchas gracias.